en el corazón de la Iglesia Católica, un lugar que por 2 milenios ha sido faro de verdad para el mundo. Hoy se libra una batalla silenciosa. No es una guerra de ejércitos ni de naciones, sino una lucha mucho más profunda. Una contienda por el alma misma de la fe. Esta no es una crónica sobre los escándalos que ocupan los titulares. No habla de corrupción financiera ni de los pecados carnales que tanto escandalizan. La historia que vamos a contar es más sutil, más inquietante, y por eso mismo, más peligrosa. Es la historia de cómo la fidelidad a la doctrina inmutable de Cristo puede convertirse, en los pasillos del poder eclesiástico, en un crimen que se castiga con la exclusión y el silencio. Hoy, descorreremos el velo para revelar las historias de 3 hombres buenos, 3 gigantes de la ortodoxia, cuya lealtad no fue celebrada, sino sentenciada. No fueron apartados por herejía, ni por deslealtad al Santo Padre, sino por algo que en otros tiempos se consideraba una virtud: pensar, hablar y enseñar en continuidad con la tradición de la Iglesia. Quédense con nosotros en este viaje al epicentro de una crisis de fe. Porque lo que van a escuchar no es solo la historia de 3 hombres, es un espejo de la Iglesia de hoy. Y una pregunta directa a la conciencia de cada creyente: cuando la verdad se vuelve incómoda para el poder, ¿de qué lado nos ponemos? El primer caído, el teólogo fiel y su lealtad incómoda. Imaginen la serenidad de una mañana de verano, el 17 de julio del año 2025, para el profesor Eduardo Echeverría, un hombre de 74 años, filósofo y teólogo de origen argentino. Esa serenidad se rompió para siempre. Su vida entera había sido un testimonio de fe y razón, un servicio humilde a la formación de futuros sacerdotes en el Seminario Mayor del Sagrado Corazón, en Estados Unidos. La llamada que recibió no fue de un colega para debatir un punto teológico, ni de un alumno buscando consejo. La voz al otro lado del teléfono era fría, impersonal, cargada con el peso de una autoridad incontestable. Era el nuevo nuncio apostólico, mensajero directo del Papa León XIV. Las palabras fueron una cuchilla afilada, una sentencia sin juicio previo: profesor Echeverría, su misión ha terminado. Así, de un plumazo, sin derecho a réplica, sin una carta que explicara los motivos, sin la caridad fraterna que se predica desde los púlpitos. Su cátedra de teología sistemática, el fruto de décadas de estudio y oración, fue clausurada. Su acceso al seminario, el lugar que consideraba su hogar espiritual, revocado. Oficialmente, el Vaticano guardó un silencio sepulcral, pero extraoficialmente, en los susurros que recorren los corredores del poder, la razón era un secreto a voces. Su pensamiento, rigurosamente anclado en la tradición y el magisterio perenne, ya no era compatible con el nuevo y ambiguo espíritu pastoral que se imponía desde Roma. No era la primera vez que intentaban silenciar a Echeverría. Su intelecto y su fidelidad eran una amenaza para quienes buscan diluir la doctrina. En el año 2022, publicó un análisis profundo y respetuoso sobre la exhortación apostólica Amoris Laetitia. No atacó a la persona del Papa, no insultó, con la precisión de un cirujano y la caridad de un padre. Simplemente señaló las graves ambigüedades del documento, advirtiendo que sus implicancias prácticas podían conducir a una profanación de los sacramentos. La respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe fue un gesto de indiferencia administrativa, un frío toma de nota, que, en el lenguaje vaticano, es un presagio de tormenta. Con la llegada al solio pontificio de León XIV, elegido en un cónclave relámpago y cargado de tensión, la desconfianza hacia Echeverría se convirtió en una acción punitiva. El nuevo Papa proclamó un mensaje de unidad sinfónica, pero pronto quedó claro que cualquier instrumento que no tocara la melodía dictada desde Roma era considerado una disonancia intolerable.
Un sacerdote cercano al teólogo lo resume con una tristeza infinita: pasamos de una iglesia que, con sus defectos, buscaba el diálogo, a una iglesia autoritaria donde solo se permite escuchar una voz. Echeverría cuestionó, no por un espíritu de rebelión, sino por un deber de conciencia, por amor a la verdad revelada, y pagó el precio de su coherencia. Pero la injusticia, a veces, se convierte en semilla de esperanza. Su caso no quedó enterrado bajo el peso del silencio vaticano. Una luz se encendió en la oscuridad. Miles de fieles de todo el mundo, desde académicos hasta sencillos laicos, firmaron cartas abiertas exigiendo su restitución. Numerosos obispos retirados, liberados de las presiones de sus cargos, y 2 cardenales eméritos de Latinoamérica, alzaron su voz, no contra el Papa, sino en defensa de la verdad y de un hombre justo, expresando su profunda preocupación por esta nueva forma de censura doctrinal que se imponía bajo el manto de una misericordia que parecía excluir a quienes defendían los mandamientos de Dios. La respuesta del Vaticano fue un muro de silencio. Cuando un periodista preguntó por el caso en una rueda de prensa, el portavoz repitió el mantra burocrático: la Santa Sede no comenta decisiones internas de carácter disciplinario. Silencio, la nueva herramienta para gobernar. En una entrevista exclusiva, concedida a un pequeño medio católico, Echeverría reveló la profundidad de su dolor. Con la serenidad de quien se sabe en las manos de Dios, lo más doloroso no es perder mi puesto de trabajo. He vivido una vida plena. Lo que desgarra mi alma es ver cómo el pensamiento crítico, cuando está anclado en la roca de la tradición y el magisterio, se convierte en motivo de sospecha y persecución. Y concluyó con una advertencia que resuena hoy como una profecía: cuando el amor a la verdad se convierte en un delito dentro de la Iglesia, la Iglesia pierde su alma profética y se convierte en una simple ONG. ¿Cómo pudo caer un hombre de su talla? ¿Un teólogo citado con respeto por figuras como el cardenal Robert Sarah? Fuentes anónimas dentro del Vaticano confirmaron la existencia de un informe secreto. Su nombre encabezaba una lista negra elaborada por un nuevo comité, sin rostro público, conocido como Veritas Nova. Este comité, creado por León XIV, actúa como una especie de policía doctrinal invisible, con autoridad para arruinar carreras y reputaciones sin juicio ni defensa. El supuesto crimen de Echeverría, según el informe, ser una figura influyente entre jóvenes sacerdotes con tendencias tradicionalistas y resistente a los nuevos enfoques pastorales. Eso fue suficiente. Hoy, Eduardo Echeverría vive en un retiro parcial, apartado, pero no vencido. Sigue escribiendo, sigue orando, y sigue enseñando desde la sombra a través de su blog y de su correspondencia con cientos de antiguos alumnos que hoy son párrocos, misioneros y formadores en todo el mundo. En las redes sociales, el clamor #justicia para Echeverría se hace oír. Pero la verdadera batalla no es digital. Es una pregunta que queda flotando en el aire de cada seminario, en cada sacristía: si un hombre de esta integridad puede ser borrado del mapa sin causa formal, ¿quién puede considerarse a salvo? La ley amordazada, el canonista que defendió la verdad. La purga silenciosa no se detuvo en el campo de la teología. Ahora, la historia se repite, pero el escenario es el del derecho canónico. El esqueleto que sostiene la estructura visible de la Iglesia. El protagonista es Edward Henderson, un jurista de 60 años, uno de los canonistas más respetados del continente americano. Su vida ha sido un servicio a la justicia y la claridad, defendiendo la idea de que la ley de la Iglesia no es una cárcel, sino un muro de protección para la fe y para los fieles. De la noche a la mañana, sin previo aviso, Edward Henderson desapareció. Su nombre fue borrado del sitio web del seminario donde enseñaba, su escritorio vaciado, sus publicaciones académicas
Antes textos de referencia. Fueron desaconsejadas en las aulas. Sin un decreto oficial. Sin un anuncio público. Simplemente. Fue evaporado del organigrama. Una desaparición institucional. ¿Coincidencia? Imposible de creer. Su delito fue de una lógica implacable. Se atrevió a analizar, con la ley canónica en la mano, la ambigüedad de la exhortación Fiducia Supplicans, firmada por el Papa León XIV en marzo de 2025. Este documento, que abría una confusa puerta a la bendición pastoral de parejas en situación irregular, causó estupor en muchos y fue celebrado por otros como un avance. Henderson no se sumó al escándalo mediático. Hizo lo que un buen canonista debe hacer: argumentar, con serenidad y rigor. Citó el Corpus Juris Canonici. Recordó las enseñanzas del Concilio de Trento y demostró la ruptura con el magisterio previo. En un artículo académico, escribió las palabras que sellaron su destino profesional: la doctrina no puede ceder ante la emotividad pastoral. Llamar a eso compasión es una traición a la verdad y una falsa caridad hacia el pecador, a quien se le niega la oportunidad de la conversión. Aquellas palabras, publicadas en un medio de nicho, resonaron como un terremoto en Roma y en las diócesis gobernadas por obispos progresistas. La respuesta fue una lenta y cruel asfixia profesional. Le retiraron invitaciones a congresos internacionales. Comités académicos de los que era miembro dejaron de convocarlo. Colegas que antes lo admiraban ahora evitaban su mirada. Y finalmente, llegó la llamada. La reunión fue breve, glacial. No hubo espacio para la defensa. Solo la frase lapidaria, dictada desde arriba: el Santo Padre considera que su pensamiento ya no es compatible con la orientación eclesial actual. En una carta abierta a sus alumnos, que se viralizó como un reguero de pólvora en la red, Henderson escribió con el corazón roto pero el espíritu intacto: me han quitado la voz en el aula, pero no me han quitado la razón. Si la ley de Dios, que es ley de misericordia y verdad, ya no puede ser enseñada sin filtros ideológicos, entonces ya no vivimos en un régimen de comunión, sino de censura. Figuras de la talla del cardenal Gerhard Müller salieron en su defensa. Callar a un hombre como Edward Henderson es admitir que en esta iglesia ya no hay espacio para el derecho, solo para el consenso del poder. Desde Roma, la respuesta fue el cinismo. Un portavoz no oficial de la nueva curia, Monseñor Paolo Cristofani, publicó un mensaje en las redes sociales que, sin nombrarlo, apuntaba directamente a Henderson. Hay juristas que prefieren defender la letra muerta de la ley, aunque esa letra hiera la carne viva de las personas. Ese legalismo farisaico ya no tiene lugar en la iglesia del futuro. Era una declaración de guerra contra la idea misma de que la verdad objetiva existe y nos hace libres. Pero lo más inquietante estaba por llegar. Una semana después de su remoción, se filtró un memorándum interno del Vaticano. En él, se instaba a todos los formadores de seminarios a revisar y adaptar el currículo de Derecho Canónico según las nuevas orientaciones surgidas del Sínodo General sobre Pastoral de la Diversidad. El plan era diabólicamente claro: no se trataba solo de castigar a los que disentían. Se trataba de reformular la propia ley, de crear un nuevo código no escrito donde la fidelidad al depósito de la fe fuera reemplazada por la sumisión a una agenda pastoral cambiante. Hoy, Edward Henderson ha desaparecido del espacio público. Se dice que vive retirado en una pequeña casa en Vermont, lejos del ruido, escribiendo en secreto la que podría ser la obra de su vida, una crítica monumental sobre el colapso del derecho en la Iglesia contemporánea. Lo único que sabemos con certeza es que sigue recibiendo cartas y correos de sus antiguos alumnos, quienes ahora lo llaman, con una mezcla de tristeza y admiración, el último jurista católico libre. Su caso es una advertencia que hiela la sangre: si la ley, que debería ser garantía de justicia,
Se convierte en un arma para imponer una ideología. ¿Qué nos queda? ¿Qué futuro le espera a una iglesia donde el canonista fiel es visto como un enemigo del Evangelio? La verdad profética, el evangelizador que no cayó. Y cuando parecía que la purga había tocado fondo, cayó el tercer pilar, un hombre cuya vida entera fue un sí rotundo al llamado a la nueva evangelización, Ralph Martin. Con 82 años, más de 2 décadas de servicio incansable en la formación de sacerdotes, y un ardor misionero que había inspirado a miles, Martin era una institución en sí mismo. El miércoles 23 de julio de 2025, una llamada telefónica lo borró del seminario. No hubo una reunión fraterna, ni un espacio para el diálogo, solo una orden fría, transmitida por un intermediario. El arzobispo considera que ya no es prudente su presencia en la formación de seminaristas. Sin carta oficial, sin nota doctrinal, una decisión brutalmente calculada. ¿Cuál fue su crimen? La claridad profética. En enero de 2024, en un artículo para el National Catholic Register, Ralph Martin se atrevió a abordar un tema tabú, una afirmación del Papa Francisco que sugería la posibilidad de que el infierno estuviera vacío. Con un profundo respeto por la figura del pontífice, pero con una fidelidad aún mayor a la palabra de Dios, Martin explicó por qué esa idea, conocida como universalismo, es una herejía condenada por la Iglesia. Escribió con la pasión de un evangelizador: el universalismo no es una expresión de esperanza. Es una negación del drama del Evangelio. Es una falsa compasión que reemplaza al verdadero amor, porque el verdadero amor siempre está unido a la verdad. Esas líneas, que defendían una verdad enseñada por Jesús mismo, encendieron todas las alarmas en Roma y en las cancillerías progresistas. Su nombre fue añadido a las listas negras. Fuentes internas del seminario confirmaron que Martin recibió una visita fraterna de 2 representantes de la Congregación para la Educación Católica, enviados desde Roma. La reunión fue tensa y terminó con una advertencia velada: le pedimos que evite comentarios públicos que puedan generar división. Pero para Ralph Martin, callar la verdad sobre la salvación y la condenación, sobre el cielo y el infierno, no era una opción. Nunca insultó, nunca levantó la voz, simplemente siguió enseñando con valentía lo que la Iglesia ha enseñado durante 2 milenios. Y eso, en el nuevo clima eclesial de ambigüedad calculada, se volvió intolerable. Su voz ya no representa el espíritu del tiempo, habría dicho el arzobispo local, según una fuente interna. Una frase escalofriante, porque lo que Ralph Martin representaba no era el espíritu de una época, sino la continuidad de la fe apostólica. Lo que hacía a Martin especialmente incómodo para los nuevos gestores del Vaticano no era solo su ortodoxia, sino su inmensa influencia. No era un académico encerrado en una torre de marfil. Su nombre resonaba en conferencias internacionales, en medios de comunicación católicos, en redes de formación laical. Era una figura amada y escuchada. Y eso, para un régimen que busca el control, lo convertía en un riesgo inaceptable. Estamos presenciando una purga eclesial en toda regla, afirmó sin rodeos Raymond Arroyo, el conocido periodista de EWTN. Lo que le han hecho a Ralph Martin es parte de una estrategia deliberada para desplazar a cualquiera que no repita el nuevo lenguaje oficial, un lenguaje de apertura sin juicio, de pastoral sin doctrina, de inclusión sin verdad. Su caso, sumado a los de Echeverría y Henderson, destapó la hipocresía de un sistema de doble vara. 3 hombres de fe, con décadas de servicio intachable, silenciados. Mientras tanto, teólogos que niegan abiertamente dogmas de fe, que relativizan los sacramentos o que promueven agendas contrarias a la moral católica, no solo permanecen intactos, sino que son protegidos e incluso promovidos a puestos de responsabilidad. Hoy,
En la Iglesia, ser fiel a la enseñanza de siempre se ha vuelto peligroso, confesó amargamente un obispo emérito que pidió no ser identificado. Y esto no puede terminar bien. La reacción de los fieles fue de un estupor y un dolor profundos. Las redes sociales del seminario se inundaron con miles de mensajes de apoyo a Martin. Grupos de oración, asociaciones de laicos y movimientos de evangelización de todo el mundo expresaron públicamente su repudio a la destitución. Esto no es misericordia, es exclusión disfrazada de inclusión, escribió una líder de jóvenes católicos. Quieren una iglesia de puertas abiertas, pero solo para los que piensan como ellos. El caso Martin traspasó todas las fronteras. En Polonia, en España, en Filipinas, en Nigeria, cardenales y obispos expresaron su solidaridad. Algunos, en privado, lo consideran el primer mártir intelectual del pontificado de León XIV. Y sin embargo, Ralph Martin eligió el camino de la humildad y el silencio, no por cobardía, sino por un profundo amor a la Iglesia, para no ser motivo de escándalo para los pequeños. La cruz que me han dado, la cargaré con la ayuda de Dios, dijo a sus íntimos, pero no dejaré de decir la verdad ni de enseñar donde sea que el Señor me lo permita. Hoy vive en Michigan, lejos del bullicio, no hay cámaras ni discursos, solo sus libros, la oración y la compañía fiel de antiguos alumnos que siguen acudiendo a él como a un padre, buscando la guía clara que ya no encuentran en otros lugares. Su voz física ha sido silenciada en el seminario, pero su voz espiritual, la voz de su fidelidad, grita ahora más fuerte que nunca. La arquitectura del engaño, el sínodo secreto y el plan oculto. 3 hombres, 3 historias, 3 destituciones, pero un mismo patrón, una misma firma. Esto no fue una serie de decisiones locales desafortunadas. No fue una coincidencia, fue un plan orquestado. Fuentes de alto nivel dentro del Vaticano, que hablaron bajo condición de un estricto anonimato, confirmaron que la orden para apartar a estos 3 hombres fue impulsada, autorizada y supervisada directamente desde Roma. El Papa León XIV, desde su elección, ha trabajado sin descanso para imponer un rumbo nítido, una iglesia donde la unidad se confunde peligrosamente con la uniformidad, y donde la fidelidad al Papa se mide, no por la adhesión a la fe, sino por la capacidad de guardar silencio ante la ambigüedad. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué estos 3 hombres en particular? La respuesta se encuentra en las páginas de un informe confidencial, elaborado por un nuevo y poderoso organismo, el Dicasterio para la Unidad Eclesial. Este informe, conocido internamente con el nombre en clave de Concilium Veritatis, Consejo de la Verdad, fue presentado al Santo Padre en mayo de 2025. En él, se identificaba a más de una docena de teólogos, canonistas y formadores de todo el mundo, considerados reticentes a la nueva orientación pastoral del pontificado. Los 3 primeros nombres de esa lista negra eran Echeverría, Henderson y Martin. No era casualidad, los 3 habían publicado objeciones académicas, respetuosas y profundamente documentadas sobre recientes documentos del magisterio. Los 3 eran considerados faros de referencia para la formación sacerdotal ortodoxa. Y los 3 eran vistos, desde la cúpula de Roma, como obstáculos que frenaban la implementación de las reformas. El informe recomendaba acciones discretas pero efectivas para evitar que estos enfoques rígidos impidan la construcción de una iglesia sinodal y pastoral. La traducción es simple: callarlos sin dar explicaciones, silenciarlos sin permitir el debate. Y el plan se ejecutó con una precisión implacable. El origen de esta nueva orientación pastoral se encuentra en un evento que fue presentado al mundo como un ejercicio de escucha y diálogo, el Sínodo General de Pastoral de la Diversidad, celebrado a puerta cerrada en abril de 2025.
Se dijo que era un encuentro consultivo, sin poder vinculante, pero documentos filtrados recientemente por fuentes internas revelan una realidad muy distinta. Ese evento no fue una consulta, fue un parteaguas doctrinal, fue el diseño de una nueva iglesia. Durante 3 semanas, más de 80 obispos, teólogos y representantes de diversas comunidades discutieron propuestas que, hasta hace poco, hubieran sido consideradas impensables: la introducción de una bendición litúrgica formal para parejas del mismo sexo, el reconocimiento pastoral de identidades no binarias dentro de la vida sacramental, el rediseño del lenguaje catequético para eliminar por completo términos como pecado mortal, actos intrínsecamente desordenados o condenación, e incluso la creación de un catecismo paralelo, con un enfoque contextual y culturalmente sensible, que de facto reemplazaría al catecismo de la Iglesia Católica. Todo esto se discutió en secreto, sin informar a los fieles, sin consultar a los seminarios, sin un debate abierto y honesto. El sínodo fue estrictamente confidencial por mandato expreso del Papa León XIV. Asegura un participante anónimo. Nos pidieron máxima discreción para no crear alarma innecesaria. Pero la alarma es precisamente lo que se necesita cuando se discute un cambio tan radical en la fe y la moral. Y hay más. Durante ese mismo sínodo, se presentó el informe secreto, Impedimentos a la sinodalidad, donde se señalaba con nombre y apellido a los teólogos y académicos considerados hostiles a esta nueva visión. ¿Quiénes encabezaban la lista? Echeverría, Henderson y Martin. El informe sugería acciones graduales de marginación para preservar la armonía pastoral. Una estrategia fría, ejecutada con una precisión sin misericordia. La sinodalidad, prometida como un camino de escucha mutua, se convirtió en una herramienta de selección ideológica. Los que no aplaudieron fueron invitados a callar o a desaparecer del mapa eclesial. No es una exageración. Durante ese mismo sínodo, se llegó a proponer la eliminación progresiva de la expresión magisterio ordinario universal, por considerarla ambigua y un obstáculo para el diálogo. Es decir, eliminar una de las bases de la continuidad de la fe para no ofender. Es en este contexto de revolución silenciosa donde se entienden las decisiones contra nuestros 3 protagonistas. No son hechos aislados, son movimientos orquestados en un tablero de ajedrez global. Una nueva arquitectura pastoral se está construyendo, y quienes defienden la estructura original, diseñada por Cristo, no son bienvenidos a colaborar. La contrarreforma silenciosa y la esperanza inquebrantable. Frente a este panorama desolador, donde el silencio oficial intenta ocultar una profunda crisis, algo extraordinario y poderoso está despertando en las bases de la Iglesia. No es una rebelión, no es un cisma, es algo mucho más profundo. Es una contrarreforma silenciosa, un movimiento espontáneo del Espíritu Santo que nace del dolor de los fieles y se sostiene por una única y sencilla consigna: la verdad de Cristo no se negocia. No verán pancartas ni sedes políticas, pero si miran con atención, verán la oración, el estudio y la formación de una red de fidelidad que se extiende por todo el mundo católico. 1. Grupos de estudio paralelos. En las diócesis de Estados Unidos, México, España, Colombia, Polonia, y en muchos otros lugares, pequeños grupos de laicos, jóvenes y seminaristas han comenzado a reunirse semanalmente, a veces en secreto, para estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica, la encíclica Veritatis Splendor, y los documentos del Magisterio que hoy se silencian. Los libros de Ralph Martin, agotados en muchas librerías, se comparten en PDF y se leen con la avidez de quien encuentra agua en el desierto. 2. Vocaciones en alza. Fuera del sistema oficial, algunos seminarios que han mantenido con valentía una línea ortodoxa,
especialmente en África y Europa del Este. Están experimentando un aumento notable de vocaciones. Son jóvenes que huyen de la confusión y el progresismo institucional. Como comentó el rector de un seminario en Nigeria, recibimos vocaciones que antes iban a Roma. Vienen aquí buscando claridad, doctrina sólida y una liturgia que adore a Dios. No quieren ambigüedad. 3. Una red de sacerdotes silenciados. En los últimos meses, decenas de sacerdotes en América y Europa han sido advertidos, sancionados o apartados de sus parroquias por predicar la doctrina moral de la Iglesia. Se han organizado en una red discreta, compartiendo recursos, homilías y apoyo fraterno a través de canales seguros. Son pastores sin púlpito, pero no sin rebaño. La gente los busca, sedienta de la verdad. 4. El despertar de los laicos. Miles de católicos, antes tibios, están reaccionando ante lo que perciben como una traición desde la cúpula. Han vuelto a los sacramentos, al rezo diario del rosario, a la adoración eucarística, y están actuando. Plataformas internacionales como Custodios de la Verdad, surgidas de laicos sin vínculos clericales, difunden homilías prohibidas, documentos de santos y denuncias sobre abusos doctrinales. No buscan dividir, buscan recordar que el Papa está al servicio de la verdad, no por encima de ella. 5. El apoyo de los obispos eméritos. Mientras muchos obispos en activo callan por miedo o conveniencia, varias voces proféticas, ya retiradas, han alzado la voz. Cardenales como Robert Sarah, Raymond Burke y Gerhard Müller, junto a obispos como Athanasius Schneider, han publicado cartas de apoyo a los teólogos destituidos. Sus palabras, cargadas de autoridad moral, están encendiendo fuegos de esperanza que ya no pueden ser apagados. 6. Las publicaciones censuradas. Más difundidas que nunca, la censura ha tenido un efecto inverso. Los textos de Henderson, Echeverría y Martin se han viralizado. Canales de YouTube, blogs y cuentas de Instagram católicas los publican con más fuerza que nunca, llegando a una nueva generación de jóvenes que busca respuestas sólidas. 7. El rumor de un nuevo concilio. En medio del caos, crece el rumor de que el Papa León XIV prepara un futuro concilio pastoral mundial para redefinir conceptos clave de la fe. Muchos temen que sea el punto final de esta agenda de ruptura. Frente a eso, la contrarreforma silenciosa se prepara, no con armas de rebelión, sino con las armas de la fe, la oración, la fidelidad, y el martirio si fuera necesario. Como decía San Atanasio en medio de la crisis arriana, ellos tienen los templos. Nosotros tenemos la fe, y la fe, cuando es verdadera, no necesita el reconocimiento del mundo, solo necesita ser vivida. La historia de la Iglesia nos enseña que los momentos más oscuros han sido siempre el preludio de las más grandes restauraciones. La corrupción medieval precedió a Trento. La persecución comunista dio a luz a una generación de mártires que renovó la fe. Y hoy, quizás estemos presenciando el doloroso parto de una nueva purificación. La Iglesia no muere, porque no es una institución meramente humana. Es el cuerpo místico de Cristo. Y aunque sus muros tiemblen por dentro, el Espíritu Santo no ha abandonado la barca. Lo que comenzó con el silencio impuesto a 3 teólogos se ha transformado en un clamor de fidelidad que recorre el mundo. No sabemos cuánto durará esta tormenta, pero sabemos que la verdad no naufraga, y que quien permanece fiel a Cristo, aún en la más profunda oscuridad, ya ha vencido. El futuro de la Iglesia está en juego, pero en última instancia, está en las manos de Dios. Y Dios no pierde batallas. La última palabra la tiene Cristo, quien nos hizo una promesa inquebrantable, registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
La historia se sigue escribiendo. Y tu voz, tu fe, tu fidelidad, forman parte de ella.